La música, el cine, la literatura, la danza y todas las demás expresiones artísticas nacen del corazón de una persona o de un grupo de personas que deciden dedicar su vida a crear y entregarle sus creaciones al público. El público entonces se alimenta de ese arte y se lleva consigo ese pedazo de corazón que los artistas nos entregan. Hoy le dedicamos este episodio a este público y exploramos los programas de formación que se dedican a acercar el arte a la ciudadanía. También entrevistamos a Gustavo Rodríguez, el escritor peruano que acaba de ganar un importante premio internacional que ha permitido que su obra y el corazón que puso en ella sea parte de la vida de miles de personas del público de habla hispana. Eso y más hoy en Presencia Cultural. El año 2006, el escritor Santiago Roncagliolo se convirtió en el primer peruano en ganar el prestigioso premio Alfaguara, uno de los más importantes de la literatura en nuestro idioma. 15 años después, este 2023, el Perú vuelve a ganar este premio en la figura de Gustavo Rodríguez con su libro Cien Cuyes, poniendo de nuevo el nombre de nuestro país en la palestra literaria internacional. Bueno, gracias por hacer en tu apretadísima agenda un tiempo para intercambiar algunas palabras acá con nosotros. Y lo primero que se me ocurre, Gustavo, preguntarte es cómo vienes manejando esta sobredosis de atención luego de un premio tan importante como el Alfaguara. ¿Cómo lo vienes manejando? ¿Cómo lo sientes? El día o la madrugada que me avisaron que había ganado, se convirtió sin yo saberme una pedrada en el estanque y todavía estoy tratando de evaluar las ondas. Creo que todavía me estoy acostumbrando a la idea, pero sabiendo además que es uno de esos premios que te dan atención intensa durante un tiempo, pero sabiendo que después eso se va a disipar y bueno, la maquinaria alrededor de ello pues continuará, ¿no? Lo he escuchado en diferentes entrevistas, ¿no? A la madrugada que recibiste esta llamada y tal, pero sí me encantaría que me cuentes así como que quizás algo hasta anecdótico de la sensación que tuviste el momento que te dicen, ok, fuiste tú el ganador. ¿Qué sucede a nivel de energía de tu cuerpo, de tu mente? Bueno, ten en cuenta que yo estaba un poquito somnoliento, me había tomado una pastilla de melatonina incluso. Y los escritores lo que hacemos es después inventar lo que no sabemos explicar. Entonces probablemente lo que te diga va a ser una invención. Ah, sí. Es raro, porque los escritores, tú lo sabes, como cualquier persona que se dedica a la cultura, somos gente que trabaja en silencio, en soledad, que no necesariamente tiene que saber cómo lidiar con esta atención. Yo tengo la fortuna de que más o menos he podido vadear todo esto, ¿no? Ahora, hablas del trabajo en silencio y en soledad y entiendo que no haces muchas cas, o sea, eres editor de Judecaiwa, eres publicista, eres padre de 3 hijas, o sea, no es poca cosa. Entonces, cuando hablas de soledad y silencio, ¿cómo es que logras eso para poder trabajar en una novela como esta? Bueno, ahora puedo darme el lujo de tener un estudio, un espacio y un tiempo para prácticamente todo el día, si quisiera, escribir. O sea, me construí esa realidad actual. Pero en el pasado, ¿sabes qué me funcionaba? Que yo puedo abstraerme. Incluso podría escribir en un café rodeado de tráfico. Ah, sí. Limeño. Menciona la publicidad y para aquellos que saben de tu trabajo como publicista, tuviste esta gran campaña, este gran comercial, el famoso comercial de Yungay. Y entiendo que alguna vez tú has mencionado que esa es probablemente una de las cosas que la gente más recuerda de ti. Una frase que hablaste sobre que habías escrito 1 billón de palabras y probablemente esa es la palabra que más recuerdas de tu trabajo como escritor. Cuéntame un poco cómo ha sido esa transición de ser publicista y ahora a ser esencialmente un escritor, ¿no? O sea, quizá tenga que retroceder un poquito más, porque yo durante un buen tiempo a mí me creí la idea que ponían las bajadas de los titulares cuando se referían a mí. Es decir, que era un publicista que se había
puesto a escribir y en realidad ha sido al revés. Ya. Toda mi vida he sido un narrador, alguien que fabula, que inventa historias y que en algún momento se encontró con la publicidad como una manera de compartir lo suyo. Claro. Creo yo que mi faceta narrativa me ayudó a tener un espacio específico en la publicidad de mi país, porque cuando yo empecé a trabajar en publicidad, la gran mayoría de comerciales eran cantados o con jingles o eran videoclips. Y yo lo que aporté por mi lado era algo que se ve en otros países también, anécdotas, pequeñas historias auspiciadas por el producto, si quieres. Como yo era un chico, un niño que siempre escribió historias, o un adolescente que también escribía historias o cartas de amor y todo eso, que se expresaba a través de la escritura, llegó un momento cuando ya era más o menos conocido haciendo publicidad, en que volví a acordarme de ese adolescente y volví a escribir como lo había hecho de más joven, ¿no? Claro. Y desde allí hasta hoy, que han pasado más de 20 años, quizás lo que haya ocurrido es que yo he ido adecuando mi vida para en un futuro poder vivir exclusivamente de escribir. Cien Cuyes me da la sensación que hay muchos temas, ahí está el tema de la muerte, clarísimo, pero antes que la muerte también está el envejecer, que es lo que a mí en las primeras páginas del libro es lo que más me ha conmovido, es lo que más me ha removido. Y entonces ahí te quería preguntar, ¿cómo te llevas tú con la idea de envejecer? Yo creo que estoy lidiando con ella, con esa idea todavía, producto de esos que haya tenido que escribir una novela que hable sobre ello, ¿no? Yo me he dado cuenta con los años de que yo escribo una novela para tiempo después de darme cuenta que era lo que me preocupaba al momento de escribirla. Y claramente el envejecimiento es una de ellas, ¿no? Bueno, yo no habría podido escribir 100 Cuyes a los 40 o a los 30 años. Tema de envejecer y lo que viene y colocar ancianos como protagonistas o coprotagonistas, no habría podido darse de forma natural, ¿no? Definitivamente me preocupa y me voy adaptando. ¿Cuál ha sido el verdadero origen Yo creo que para empezar esta novela? Mira, los escritores tratamos de fabular y adecuar nuestros recuerdos narrativamente para sonar más interesantes al responder estas preguntas. Y yo siempre digo que esta novela quizá nació el día que, teniendo yo cerca de 50 años, estaba lavando platos frente a mi ventana que daba al Pacífico, en Miraflores, y me enteré de que me iban a construir un edificio y que esa vista me iba a ser quitada. Que está ahí en la novela. Yo cuando me enteré de eso, me puse a escribir un cuento. Y claro, lo que pasó en ese momento, al utilizar la literatura como una manera de desfogue y de catarsis, estaba usando la construcción de ese edificio como una metáfora de la inexorabilidad del envejecimiento, de la pérdida de facultades, de la pérdida de placeres. Contra ese edificio yo no podía hacer nada, no podía detener su construcción, así como no podemos detener nuestro envejecimiento, ¿no? Hola, mi nombre es Jimena González y soy la directora administrativa de Proyecto AMIL. Fundada en 2010, Proyecto AMIL es una plataforma de arte contemporáneo fluida y móvil que opera en Perú y en Suiza. La idea es fungir de puente entre la escena artística local e internacional, pero le ponemos mucho más énfasis en apoyar a jóvenes creadores peruanos de todas las escuelas de arte y de provincia y también artistas autodidactas. Actualmente estamos mostrando el resultado de uno de nuestros proyectos al que le tenemos más cariño porque es un proyecto educativo justamente para artistas jóvenes y para artistas autodidactas que se llama Haciendo Contexto. Este es un proyecto que lo iniciamos con dos artistas extranjeros, uno sueco que es Martin Gustafsson y un artista autodidacta chileno que es Rodrigo Gómez Olivo. Y ellos dos, en colaboración con Proyecto AMIL, desarrollamos este laboratorio de arte contemporáneo temático que se hace una vez al año para un grupo de artistas que aplican de manera obviamente gratuita y trabajan juntos durante un mes y medio el tema elegido
y termina en esta exposición en las salas de Proyecto AMIL. Este año el tema del laboratorio fue la revolución de los objetos, que es un mito moche, llevado, digamos, a la escena contemporánea y a las prácticas de ellos, ¿no? Podemos ver la exposición, que está muy interesante, hasta el 27 de mayo, de miércoles a sábado, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Estén atentos a las redes de Proyecto AMIL, es proyectoamil.org, es la página web, porque tenemos varios proyectos interesantes que se vienen. Uno de ellos se llama Subsuelo, que lo tenemos programado para fines de este mes y que va a ser una suerte de feria happening, también realizada en colaboración con 2 artistas jóvenes de la escena LGTB. Dura 2 días y van a haber un montón de cosas sucediendo, desde música, performances, va a haber un concurso de ballroom dancing, de drags, ¿no? Y lo vamos a soltar toda la información y los detalles en las próximas semanas. No dejen de consumir lo que nosotros, digamos, tenemos para darle, porque en verdad Proyecto AMIL lo que hace es tratar de apoyar a la escena, es sin fines de lucro, y dentro de la gama de cosas que tenemos, editamos libros, vinilos de arte sonoro, proyectos educativos, performances, charlas, y todo es gratuito para el público. El oso y el lobo es una obra teatral perfecta para verla en familia. Además, es ideal para introducir a los niños y niñas en el mundo del teatro a través de una historia muy divertida y con valores. La puesta en escena irá todos los domingos de mayo hasta el 4 de junio en el Teatro de Lucía. ¿Qué es lo que hace que las personas se acerquen más y con más interés al arte en sus distintas manifestaciones? ¿Es posible fomentar ese interés? Sí, es posible. Los programas de formación de públicos están diseñados para abrir las puertas del arte en todas sus expresiones a la ciudadanía. No solo amplían la oferta cultural en la sociedad, sino que también se preocupan por brindarle a las personas herramientas para que se acerquen al arte y lo hagan una parte importante de su vida. Cuando hablamos de formación de públicos, hablamos de una estrategia que busca cultivar en ciudadanas y ciudadanos aquel interés de acceder a prácticas o a espectáculos de las artes. Experimentar una serie de interacciones, acercamientos con diferentes dispositivos culturales. Una obra pictórica, una obra de teatro, puede ser también un libro, ¿no? O sea, ese acercamiento, ese vínculo que se va a generar. La formación de públicos es una estrategia de desarrollo de públicos que nace para tratar de responder a un problema, que es justamente que en el Perú tenemos una baja participación de la ciudadanía en espectáculos de arte escénico. La idea es que no solamente haya este vínculo, este primer gusto o curiosidad, sino también que a partir de ese dispositivo con el que se encuentra, este dispositivo genere en las personas una reflexión, un cuestionamiento, una interpelación, ¿no? Y lo que intentamos hacer desde la estrategia de formación de públicos es desarrollar el interés en las personas por convertirse en espectadores de arte escénico. Ser espectador es algo que se construye, es un rol que se adquiere. Nadie nace siendo espectador de arte escénico. Contribuye a tener una sociedad más inclusiva, a que los ciudadanos y ciudadanas tengan un sentido de pertenencia y, por ende, a la cohesión social. Actualmente en el Perú, de acuerdo a la Política Nacional de Cultura del 2030, hay un limitado acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos culturales. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, a qué público vamos a ir dirigidos, conocer también la institución y luego ya planificar aquellas acciones que puedan contribuir y fomentar el interés de la ciudadanía al consumo de estas prácticas artísticas. Yo voy a formar públicos, ¿no? Esto significa que voy a generar acceso a estas personas que posiblemente antes no habían tenido esa experiencia,
¿no? Eran, no sé, lo que se llama también los no públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo atraigo a estas personas, ¿no? Cómo llegan a mi experiencia, a mi espacio, a mi proyecto, y luego ese proceso de formación, que es más, le llamo yo, una suerte de cómo cautivo a mi público. Cada espacio, sea público o privado, con los recursos económicos, de tiempo y humanos que tenga, puede, cómo no, y a través de su creatividad, desarrollar estrategias y tácticas que le permita justamente a este espacio acercar a más personas a su entorno, a la oferta programática. El problema que tenemos en el sector artístico es que el público está decreciendo. Hay más oferta de entretenimiento, sí, pero la demanda no ha crecido. Es una tarea difícil porque justamente la barrera es que no hay interés. Pero no hay interés porque la persona sea una persona mala, sino porque no ha recibido desde la niñez, desde la escuela o en su entorno familiar o en el distrito en el que vive o en la ciudad en el que se ubica, el estímulo para que pueda conocer de qué se trata un espectáculo de música, qué cosa es el teatro, por qué es importante para mí, qué es lo que me hace sentir. Y entonces, si yo soy una niña que de pronto nace en una familia que, bueno, no pone música en la casa, vivo en un distrito en el que no se fomentan las artes, y además estudio en un colegio en el que no se fomenta la educación artística, es más que probable que yo no tenga interés, por más que me invites gratis a ver un espectáculo. Hay que atreverse a tener experiencias nuevas. A ver, si pienso un poquito desde las lógicas del mercado, cuando trabajamos y posicionamos un desarrollo o una formación de públicos, generamos un gusto. Estos niños, niñas van a crecer con ese interés y con estas ganas de participar en ferias de libro, en comprar libros, en ser ellos posiblemente también productores, no escritores más adelante. Entonces tú generas, por un lado, hay un tema del mercado y el consumo cultural que se va a generar. Pero por otro lado tienes el elemento más social, de los derechos que te decía, de los derechos culturales, ¿no? Un cambio de conciencia distinta, ¿no? Porque los lenguajes simbólicos lo que generan en las personas es esa capacidad de imaginarte otros mundos u otras realidades. Contribuye no solo desde el punto de vista artístico, sino que contribuye a que el ciudadano tenga más experiencia, más imaginación, que sea más empático con el otro, ¿no? Y eso contribuye a que la sociedad tenga una cohesión social, ¿no? A ver, formación de público se puede trabajar a lo largo de la vida, en todos los momentos de la vida. No es que si ya eres una persona adulto mayor no vas a tener la oportunidad, no. Además, la neurociencia ahora, ¿no?, nos dice que la plasticidad cerebral es a lo largo de la vida. Aprendemos. No aprendemos igual, es cierto, que cuando tenemos 10 años o 15, ¿no? Pero aprendemos siempre. Por lo tanto, o sea, esos hábitos, esta capacidad de maravillarnos con los lenguajes simbólicos y poéticos a lo largo de la vida, ¿no? Buenas tardes, amigos de Presencia Cultural. Mi nombre es Jaime Giga, soy el curador de la muestra Una mirada al legado de Venancio Shinki en el Centro Cultural de la Universidad Católica. Venancio Shinki fue un pintor representativo del Perú y por eso se le rinde este homenaje también para poder ver nuevamente un largo trabajo de 50 años en el cual él ha desarrollado diversas técnicas, óleos, dibujos, recortes, grabados, y nuestra idea con respecto a la muestra era tener este grupo de obras para que nos dé una imagen más certera de todo el trabajo de Venancio Shinki. Esta muestra se ha podido realizar gracias a la colaboración de los hijos de Venancio Shinki, que han permitido que podamos escoger las obras más representativas de su carrera y también todas estas variantes de su trabajo. Él comenzó
a pintar ya profesionalmente en 1959 y su primera influencia vendría a ser el cubismo, ¿no? Que él le ayudó para estructurar sus personajes. Luego, hacia los 70s, asumió el surrealismo, lo cual le permitió integrar nuevos personajes en su pintura. Hacia los 80s ya se ve un artista que ya ha conseguido un lenguaje y un estilo propios, y hacia el 2000, acá vamos a ver en la muestra, asumió otros retos, por ejemplo, romper el formato tradicional del cuadrado, del rectángulo de cuadro, haciendo recortes, y también asumiendo los haikus, que son estos poemas de 17 sílabas, y los cuales ilustró, teniendo un libro de artista en el cual podemos ver las diferentes etapas de esa idea de trabajar la poesía japonesa. Otra etapa interesante de Venancio Shinki es que a partir de los 70s incursionó en el grabado. Eso permitió que su trabajo sea democratizado, llegar a más gente, y la muestra estará abierta hasta el 4 de junio, de lunes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Camino Real. También estará disponible desde la web y también aquí en la sala el catálogo virtual con todas las obras. El LUM, con el apoyo de la Embajada de España en el Perú, presenta la exposición temporal María Elena Moyano, Siempre en la Memoria, en conmemoración a los 31 años del asesinato de la lideresa y luchadora social de Villa El Salvador. Es una muestra colectiva en la que participan 15 artistas de diversas regiones del país y una artista de Suecia, quienes han trabajado y explorado la figura y el legado de María Elena Moyano en diferentes técnicas artísticas. Las obras están acompañadas de objetos de arte utilitario, fotografías, libros, videos e imágenes de archivo. Pueden asistir a la exposición hasta el 28 de mayo en la sala Mamá Angélica, en el segundo nivel del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social LUM en Miraflores. El horario de visita es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el ingreso es gratuito. ¿Cuál es la etapa que más disfrutas tú? ¿Mientras que estás escribiendo o una vez que está publicado? No, hay una etapa intermedia que disfruto mucho más. ¿Qué es? La corrección. Ajá. Corregir. Ya. Corregir los textos me da mucho placer, porque la primera etapa, la de la... Miento, me has hecho descubrir que hay otra etapa también que disfruto mucho. Yo no me siento a escribir una novela hasta no saber en qué va a terminar. Es decir, yo ya tengo un diagrama de lo que va a ocurrir. Yo ya tengo el territorio de juego con todos los personajes y sé cómo se van a interrelacionar entre ellos y cómo van a acabar todos. Esa parte la disfruto como un niño que juega, ¿no? A ser Dios y a ver qué pasa si este personaje dice esto y esto, ¿no? O sea, el qué va a ocurrir lo disfruto. Después sigue la parte en la cual, bueno, hay que llenar de ese esqueleto de carne, sangre, piel, aliento, lo que hace sentir que esa historia está viva. Y esa parte se disfruta, pero también se sufre. Porque no sé, me imagino que debe ser como parir. O sea, hay cierta ilusión, cierta conciencia de que te está gestando algo bueno, pero a la vez te da miedo y es hasta doloroso. Pero me imagino que es como sentir que viene una ola grande y tú dices, qué miedo, pero qué rica ola. Es esa la sensación confrontada que se da
cuando escribes el primer manuscrito. Y mucho más placentera, y esa es la parte que más me gusta, es la corrección. O sea, tener tu texto y empezar a verle las fallas y a pulir y a quitar redundancias, quitar lugares comunes, ajustar algunos diálogos. ¿En cuánto tiempo has hecho todo este proyecto de escritura? El episodio mío, Lavando Platos, ocurrió hace más de 5 años, pero la escritura neta, eso de sentarme ya a parir, como dije hace un rato, me tomó 2 meses más o menos. Wow. Y ha sido algo inédito. Nunca antes había escrito una novela tan rápidamente, lo cual te habla de que yo tenía un vómito benéfico que quería sacar. Bueno, también es verdad que nunca antes había escrito de 6 a 7 horas diarias, no todos los días. ¿Ha habido alguna opinión o comentario de algún lector o de algún crítico, algo que te haya sorprendido, que te haya gustado o no gustado? ¿Te importa? ¿Cómo te manejas tú con los comentarios de las personas que leen? Yo no creo en esa metáfora que te dice que tus libros son como tus hijos. Yeah. No, tampoco siento que sean como mis hijos. Yeah. O sea, si se mete con mis hijas, yo voy a matar. Si se mete con mis libros, yo no voy a matar. Porque en todo caso un lector tiene todo el derecho a opinar y a interpretar como quiera lo suyo, ¿no? Sí, me han dicho algunas cosas muy, muy interesantes, cosas que uno mismo como escritor, ya que escribir es parte de un proceso casi inconsciente a veces. No sé cómo explicarlo, pero si bien uno se apresta a escribir de manera muy racional, teniendo en cuenta más o menos, en mi caso, qué objetivo quieres lograr con lo que vas a escribir. De pronto, mientras estás escribiendo sílaba, palabra por palabra, hay una especie de fuerza que se... Y es como si entraras a múltiples toboganes, a tus recuerdos, a diálogos que has tenido, a referencias, y de pronto se materializan muchas cosas mientras estás escribiendo. A veces pienso que es como ser un medio. Suena raro, suena esotérico, suena tonto, pero es lo que siento. Yo no podría explicar exactamente qué es lo que pasa ahí. Yo sé que creatividad es unir 2 cosas conocidas para lograr una tercera que sea original. Y ese machaqueo constante que se da mientras escribes ocurre a tanta velocidad que no lo puedo diseccionar. No lo puedo diseccionar. Si usas o no un gerundio, hasta si debe decir esa palabra o no tu personaje. O sea, es una cantidad ingente de información que procesas en ese momento y de energía que se consume. Cien Cuyes, te hablaba hace un momento que yo sentía que las primeras páginas me dan la sensación más que de la muerte, era el tema del envejecimiento, que obviamente termina en la muerte, pero gira alrededor también de la idea de morir con dignidad, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría que me digas no sé, qué pensamientos tienes tú como Gustavo Rodríguez, no como ninguno de los personajes en la novela, sino tú como persona. Mira, antes de escribir Cien Cuyes y de colocar personajes que quieren morir dignamente, a mí me preocupaba el hecho de hablar de la muerte a secas, no dignamente, sino de la muerte, y no como espectáculo, que es como solemos hablar en nuestros medios, ¿no?, acerca de la muerte. La muerte como asesinato, como sicariato, como noticia amarillista, de eso estamos llenos. Pero no solemos hablar de la muerte como un proceso natural al cual deberíamos acostumbrarnos desde pequeños, tomarlos como algo natural, para que nuestros duelos no sean más crueles de lo que usualmente son. De a tu modo de ver, ¿cómo se debe hablar de la muerte de manera natural? Aquello que es tan desconocido, ¿no? Y aquello que también genera muchos temores en muchas personas, ¿no? Bueno, como todo en toda sociedad que debe, digamos, evolucionar colectivamente, todo empieza con cómo le hablas a nuestros niños. Mientras le ocultes el tema o uses eufemismos, evitamos decir la palabra Incluso el murió. descanse en paz. Sí, bueno, sí, o sea, todos son términos válidos, ¿no? Pero si no tienes antes una explicación más o menos que naturalice el tema, la verdad, todos vamos a morir, por eso hay que aprovechar bien la vida,
celebrarla bien. Yo esto lo aprendí cuando murió mi papá. Me di cuenta de que en mi casa nunca se había hablado de esto. Y desde entonces yo con mis hijas siempre hablaba de mi muerte, bromeando un poco. Ellas me siguen en el juego. Y yo sé que al haber hablado de que yo no voy a estar, yo me voy a morir, ellas obviamente que me van a extrañar en su momento, me van a llorar, van a sentir pena, obviamente, pero yo creo que hablar de las cosas que tememos ayuda a que después, cuando se haga realidad, no nos exploten. Y con respecto al tema de la muerte digna, que ya es un tema del que se habla más específicamente en Cien Cuyes, sobre todo viviendo en una sociedad desigualitaria como la peruana, cómo te vaya en la vida depende de una lotería, depende en qué hogar naciste. Si naciste en un hogar muy pobre, casi el 99% de posibilidad de que vayas a morir pobre también. Ante esta perspectiva yo me digo, si no puedes elegir en qué circunstancias nacer, por lo menos que te quede el consuelo de elegir en qué circunstancias morir. Si es que te vas a enfrentar a una muerte dolorosa, terrible, larga, agónica, ese sería un bonito consuelo, creo yo. Sí, totalmente. Me has dejado así un poco muda con eso. Es que a nadie nos gusta hablar de estos temas. No. O sea, Ahora, muchos escritores luego de recibir un premio como el que has recibido tú, se deben hacer la gran pregunta o se cuestionan, ¿y ahora qué hago para, no sé si superar este gran premio que he recibido, este libro que he recibido, o no lo sientes tú así? mira, yo agradezco haber recibido el premio a estas alturas de mi vida y no cuando era un veinteañero o un treintañero, porque probablemente o me hubiera envanecido estúpidamente o me hubiera entrado este temor del que hablas. Ajá. Es decir, la necesidad de tener que escribir algo que a ojo de la gente fuera mejor que Cien Cuyes. Premio me alcanzó cuando ya tenía un nivel de escritura, ya había alcanzado un nivel de crucero de escritura con el cual estoy satisfecho. Yo creo que mis 3 novelas anteriores a Cien Cuyes son sólidas. El premio lo que siento que hizo fue otorgarme una insignia tipo ISO 9001, ¿no? Digamos que este producto es competente en su categoría y ya no me quita el sueño que vaya a escribir después de Cien Cuyes. Hola, mi nombre es Sandra Benavides, soy creadora de la marca Sofistia y quiero contarles un poquito acerca de la exhibición que hemos hecho que se llama Estereotipos. Estereotipos básicamente cuenta un poco sobre el choque de mundos, las diferencias que tenemos y cómo a partir de esas diferencias podemos hacer algo realmente lindo sin que sea lo que hemos percibido. En cuanto a las piezas que pueden encontrar acá, van a encontrar piezas que de alguna forma retan volumetría, retan materiales. Trabajamos con diferentes materias primas como la piedra de Huamanga y con diferentes artesanos, casi 20 familias artesanales en Ayacucho. Trabajamos también la cerámica y así mezclamos diferentes productos que a la vez y en el camino nos sorprenden. No es lo que esperábamos, pero aceptamos esos cambios para crear algo distinto. Y es una relación bonita entre los materiales y los creadores que los van haciendo, no solo con las manos, sino percibiendo desde el diseño. Lo que yo más rescato y más me ha gustado de esa muestra es poder interactuar, así como los materiales y las diferentes volumetrías, el círculo o el cuadrado, de alguna forma ha interactuado acá. Lo que yo quiero es que la gente que sea distinta, que venga de diferentes experiencias, de diferentes culturas, también pueda mimetizarse e interactuar, porque en esa fusión está realmente lo lindo. Son las experiencias que vamos a poder cargar para abrir nuestro círculo y no quedarnos tan mimetizados en lo que sabemos, lo que conocemos y nos hace sentir seguros. Entonces romper un poquito los estereotipos hace que podamos ser más libres, más fuertes y más unidos. Estereotipos está vigente hasta el 25 de mayo y los invito a que vean esta fusión que ha permitido hacer piezas distintas, que ha sido un reto
bonito para mí y a la vez me he sorprendido y espero sorprenderlos cuando vengan a verlo. ¿Eres fanático de la literatura épica fantástica de J.R.R. Tolkien? Te comentamos que la Comisión de Lectura e Investigación de la Sociedad Tolkien Peruana los invita todos los miércoles a las 8:30 de la noche a participar de Leyendo a Tolkien vía Zoom. Si quieres conocer más sobre este tipo de tertulias, puedes visitar sus redes sociales. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. Si hablamos de formación de públicos, es necesario destacar las iniciativas públicas y privadas que impulsan este tipo de programas. En el Perú se está apostando por esa experiencia cada vez con más firmeza y desde los ámbitos más diversos. Ahora, ¿cuáles son los espacios en los que se ha empezado a desarrollar? Conozca aquí algunos de ellos. Actividades de formación de públicos, por ejemplo, que tengan en cuenta espacios de conversación, no solamente de espectar un hecho artístico, un espectáculo de danza, de música, de teatro, hecho específicamente para los niños o para los adolescentes, sino que además el muchacho pueda tener un espacio posterior a este estímulo artístico para conversar con los artistas, para escuchar las preguntas y los comentarios y, como no, las reflexiones de sus pares. Es tangible el resultado y el impacto de la obra en la audiencia adolescente. Los museos, los centros culturales, pero se puede dar en diferentes espacios, ¿no? Incluso espacios públicos. Ahora hay toda una tendencia, ¿no?, de trabajar un desarrollo de públicos desde una mirada de la mediación comunitaria, territorial, ¿no? Salir a la calle y, digamos, romper el cotidiano de la vida de las personas, ¿no? A partir de una intervención artística, etcétera, ¿no? Entonces, todos los espacios son bienvenidos. La escuela, obviamente, es un espacio interesante porque además ya están los niños, hay un proceso formativo allí, ¿no? Bueno, desde los estímulos económicos hemos tenido varios proyectos de desarrollo, fomento o creación de públicos, ¿no? Quizás uno de los más importantes, ¿no? Tenemos a Laraca, tenía un proyecto que se llamaba Huayna, que era en espacios con personas o jóvenes, ¿no? Recluidos. Entonces, con ellos hacían un trabajo metodológico en la cual les enseñaban todo el lenguaje audiovisual, les enseñaban a valorar y aprender también a hacer productos audiovisuales, ¿no? Entonces ese proyecto ha sido muy, muy importante. Hay varios casos de éxitos de ese programa que han salido y bueno, se han dedicado luego al ámbito audiovisual, ¿no? Por lo cual también hablamos que la formación y desarrollo de públicos contribuye también a la empleabilidad de las personas, ¿no? Yo siempre he rescatado la experiencia en la Casa de la Literatura y ellos trabajan con la mediación de la lectura, por ejemplo, ¿no? Que es una estrategia fascinante, incluso se ha integrado para trabajar con bebés en bebetecas, con los abuelos cuentacuentos, por ejemplo, ¿no? Es una experiencia maravillosa, intergeneracional. El Gran Teatro Nacional tiene una experiencia extraordinaria en su equipamiento, ¿no? Ha trabajado con docentes, entonces ya tiene una base de datos de docentes que han sido capacitados, formados y los docentes trabajando con sus estudiantes. Hay experiencias muy bonitas y muy interesantes, claro, centradas en Lima, ¿no? Porque todavía nos falta desarrollar una política cultural mucho más agresiva, digamos, a nivel del interior del país, ¿no? Con equipamientos, con espacios para que la ciudadanía pueda interactuar. Finalmente creo que se trata de establecer vínculos. La estrategia de formación de públicos, la estrategia de desarrollar públicos tiene que ver con cómo construimos relaciones significativas con las personas. Y en ese vínculo es como una relación amorosa, y no solamente amorosa, de amistad. Para tú cultivar un amigo o una amiga, pues tienes que dedicarte, tienes que interesarte por lo que le pasa, escucharle, visitarle. Lo mismo pasa con los públicos. Bueno, desde los estímulos económicos para la cultura,
que es un mecanismo de financiamiento que tiene el Estado peruano para proyectos culturales, tenemos distintas líneas de financiamiento a proyectos culturales que buscan el fomento y creación de públicos, ¿no? Tenemos líneas para las artes escénicas, visuales y música, tenemos la línea para el libro y la lectura y también la línea para el audiovisual y el cine, ¿no? Así que pueden, los que tengan organizaciones culturales o un proyecto cultural en esa línea de fomento y creación de públicos, pueden acceder y postular estos concursos. Acceder a la cultura es un derecho universal, pero tenemos que saberlo. Si nadie nos lo dice, de pronto las artes van a seguir siendo para nosotros algo de tercera necesidad, algo que no es básico en mi vida. Pero es que no es básico porque no lo conoces. Una vez que tú tengas experiencias con la música, del estilo que sea, en el formato que sea, con el teatro, con la danza, es muy probable que quieras regresar, que quieras ver más. Hola, mi nombre es Analía Oresoli, soy artista visual y nos encontramos en la muestra Un cuerpo escupe sol. Este proyecto lo desarrollé durante los 2 primeros años de la pandemia, cuando inició el encierro. Y es un proyecto que inicia o se dispara a partir de un sueño que tengo, en el que cuando me despierto lo recuerdo muy vívidamente y tenía la necesidad de poder recordarlo. Entonces realizo una fotografía y a partir de esa experimentación me doy cuenta que el proceso de hacer la imagen, de construirla y de poder recordar el sueño me había servido también un poco como escape para los tiempos que estábamos pasando. Entonces es que decido de alguna manera un poco intuitivamente seguir interpretando mis sueños. Empiezo a tener como un diario en el que apenas me despierto anotaba todo lo que recordaba y poco a poco empiezo a jugar con esa exploración en la mesa de mi sala. Y las imágenes que están acá en la exposición, si bien no son una traducción exacta de los sueños porque no buscan serlo, son más bien una búsqueda de la fantasía y de entender también el sueño y el descanso como un refugio, ¿no? Entonces yo me encontraba en ese tiempo protegida por mi casa, pero también mi cuerpo se vuelve un espacio que habito y en el que busco ese refugio, ¿no? Y es precisamente en ese cuerpo en el que se producen estos sueños que luego para mí son como imaginaciones que luego se traducen en imágenes, ¿no? Entonces van a ver en las fotografías que aparece mucho el color y la luz artificial. Para eso utilizo la técnica del light painting, que quiere decir que son fotografías hechas con tiempos largos de exposición. En la fotografía usualmente las fotografiamos en fracciones de segundo y en estas imágenes muchas son hechas en 5 segundos, 8 segundos, lo que permite que la luz con la que estoy iluminando de alguna manera como bañe de color a la escena. Y también esa técnica no era, digamos, gratuita, sino que también me permitía conseguir ese brillo que sucede en la noche, que para mí es el brillo de los sueños, ¿no? Y lo que brilla solo se puede ver brillar en la oscuridad, no se puede ver brillar en la luz, ¿no? Entonces por eso luego de hacer estas primeras imágenes en donde recorto pedazos de revistas, de libros, en donde aparecen animales, luego, cuando ya podíamos salir al exterior, empiezo a buscar también el territorio, pero ya solo en la noche, ¿no? Un poco para tener también una unidad en las imágenes. Quería terminar invitándoles a visitar la exposición que está en el Centro Cultural Inca Garcilaso, en Girón Ucayali 391. La muestra es de ingreso libre y va de martes a viernes de 10 a 8 de la noche, los sábados, domingos y feriados de 10 a 6 y está desde el 13 de abril hasta el 15 de junio. ¿De qué manera te interesa a ti
tener un contacto con tus propios lectores. ¿Lo haces con frecuencia? Sí, me interesa mucho, pero es un tema personal, ¿no? Ya. Porque yo entiendo que la escritura es una actividad solitaria y puede haber escritores a los que no les guste, por último, ver lo que ocurra una vez que su obra se disemina. A mí sí me genera curiosidad. Quizá porque en el fondo soy un niño travieso que quiere entender o saber la reacción que hay a sus travesuras. Claro, yo uso las herramientas que puedan haber siempre a la mano, ¿no? Hoy en día las redes son pues muy fructíferas para ello. El interés por los libros en general a mí me interesa ya conceptualmente más allá de mi obra. Hace años ya, con Javier Arribano, por ejemplo, fundamos Recreo, que era una asociación que buscaba incentivar el acercamiento de los niños a los libros. El gran problema en nuestro país es que el libro está muy alejado de la población, el artefacto no es cercano. Tú quieres una cerveza, sabes dónde ubicarla y la tienes, es omnipresente, pero con los libros no pasa lo mismo. Y tiene que ver con una política de Estado. Por más que los escritores hagamos lo que hagamos, nada va a suplir una política de Estado masiva que, por ejemplo, abra bibliotecas en las escuelas, algo así de sencillo. Por supuesto. Espacios lúdicos, bonitos, donde los chicos entren y se encuentren con el libro de manera natural a la hora de los recreos. ¿Qué herramientas has encontrado tú que pueden servir para los chicos? Hay una que sirvió para mí. O sea, yo creo que, en el fondo, yo creo que yo me convertí en el lector porque a mí me leyeron de niño. O sea, antes de que yo aprendiera a leer, cuando tenía 4 años, hubo alguien que se acercó a mí con un libro y en las noches me leía. Entonces, instaló en mí, me parece, esta noción de que el libro, como artefacto, es igual a cariño, placer, contención. O sea, un niño al cual le lees muy probablemente se va a convertir en un lector. Entonces, se puede empezar desde las casas. Y en esta era de la tecnología tan avanzada, de lo digital, de la virtualidad y todo eso, ¿no sientes que hay un retroceso inmenso en cuanto a los niños y su interés en la lectura del libro? Niños están todo el rato pegados a los aparatos. ¿Eso puede generar también un alejamiento de la lectura del libro? Es probable, me pasa a mí mismo. O sea, cuando me quedo muy pegado a una serie en streaming, yo veo que mis libros en mi mesa de noche se quedan estacionados más tiempo. Pero yo no soy un experto en el tema. Tiendo a pensar que estamos en procesos revolucionarios en este momento y todavía no nos damos cuenta de las consecuencias de lo que estamos viviendo. O sea, hay esta mirada pesimista, pero también veo que hay muchos adolescentes leyendo literatura juvenil, como no se había leído antes, quizá, ¿no? Hay literatura Wattpad que está saltando y hay escritores que llenan auditorios como no ocurría en mi adolescencia, y quién sabe si de ahí salgan otro tipo de lectores. No lo sé muy bien, la verdad. Acceder a la cultura como derecho universal. Esa es la consigna. Que las instituciones amplíen su oferta y la acerquen a la gente. Que despierten el interés de las personas por el arte en todas sus manifestaciones. Que alimenten el alma de la sociedad con todo lo bueno y lo bonito que trae el arte consigo. Porque al final, como hemos visto hoy, el arte y la cultura hacen la vida más llevadera. Cerramos este programa haciendo una invitación al público a leer la última novela de Gustavo Rodríguez y también a seguir alimentando la curiosidad por el cine, la literatura, las danzas y todo lo maravilloso que nos ofrece la cultura peruana. Nos vemos la próxima semana aquí en Presencia Cultural.